Mi marido entró en el lavadero de coches a las 10:20 de la noche y me encontró de rodillas en el asiento trasero, frotando una mancha del tapizado con una toalla de papel mientras Sergio esperaba junto a la máquina de cambio. Yo le había dicho a Álvaro que estaba cenando con dos compañeras del trabajo. Durante unos segundos ninguno de los tres habló, porque no existía una explicación rápida que pudiera arreglar lo que él estaba viendo. Entonces Álvaro miró a Sergio, después me miró a mí y preguntó algo mucho peor que ¿quién es este hombre? Preguntó por qué estaba limpiando el asiento trasero de nuestro coche a esa hora. Aquello ocurrió un jueves de octubre en Valladolid, en uno de esos lavaderos de autoservicio que hay junto a varias naves del polígono de Argales, y todavía recuerdo exactamente lo absurdo de mi postura cuando vi entrar el coche de Álvaro, una rodilla apoyada en la alfombrilla, una botella pequeña de limpiador en la mano y mi bolso abierto encima del asiento delantero. Sergio había derramado café cuando habíamos salido de un bar cercano y yo había insistido en quitar la mancha antes de volver a casa porque Álvaro usaba el coche los viernes. Esa era la explicación de la mancha. El problema era explicar por qué Sergio estaba conmigo. Me incorporé demasiado rápido, me golpeé el hombro contra el marco de la puerta y escuché a Sergio decir mi nombre como si quisiera ayudarme. No me ayudó. ¿Quién es? Preguntó Álvaro. Sergio. Trabaja con nosotros. Sergio dio un paso hacia él. Soy técnico de la empresa del programa de almacén. Álvaro le estrechó la mano. Ese detalle me puso más nerviosa que si hubiera empezado a gritar. Álvaro no hizo ninguna escena, no insultó a Sergio y tampoco me pidió que subiera inmediatamente a su coche. Simplemente se quedó mirando el café húmedo del asiento trasero. Pensaba que estaba cenando con Laura y Bea. Yo ya había cometido el error de preparar una mentira demasiado concreta. Estaban con nosotros. ¿Dónde? Se han ido hace un rato. Álvaro miró alrededor. El lavadero estaba prácticamente vacío. Había una furgoneta blanca en uno de los boxes y un chico limpiando unas llantas al otro lado, pero ni Laura ni Bea estaban allí, por supuesto. ¿Y habéis venido los dos a limpiar el coche? Sergio iba hacia la estación y me ha acompañado. Sergio intervino. Mi tren sale tarde. Álvaro volvió la cabeza hacia él. ¿Qué tren? Sergio tardó apenas un segundo, pero yo lo noté. El de Salamanca. Álvaro sacó las llaves de su bolsillo y las hizo girar entre los dedos. Desde aquí te queda bastante peor la estación que desde el centro. No hubo respuesta inmediata. Yo sentí calor en la cara aunque aquella noche hacía frío. Sergio miró su reloj y dijo que debía marcharse. Se despidió de mí con un hasta mañana demasiado formal y caminó hacia un Seat León gris aparcado junto a la salida. Álvaro observó cómo se marchaba. Creía que iba a coger un tren. Ahí fue cuando entendí que la noche no iba a terminar con una discusión sencilla. Le dije que Sergio había cambiado de idea, que probablemente dejaría el coche cerca de la estación o que quizá había entendido mal lo que había dicho. Mientras hablaba, Álvaro abrió la puerta trasera y pasó dos dedos por la mancha que yo estaba limpiando. ¿Qué se ha caído aquí? Café. ¿De quién? De Sergio. Levantó los ojos hacia mí. ¿Sergio iba sentado detrás? No había pensado en eso. Mi coche tenía el asiento del acompañante libre, así que no tenía demasiado sentido que Sergio hubiera viajado detrás. Podía inventarme que habíamos llevado a alguien más, pero acababa de decir que Laura y Bea se habían marchado antes. Cada nueva explicación necesitaba otra explicación para sostenerla. No me acuerdo. Hemos estado entrando y saliendo. Álvaro cerró la puerta con cuidado. Eso tampoco tiene sentido. Recogí el limpiador y tiré las servilletas a una papelera. Lo único que quería era salir de allí antes de que formulara la pregunta correcta. Le dije que estaba cansada y que podíamos hablar en casa.
Él aceptó. Los dos condujimos por separado. Durante todo el trayecto miré sus faros por el retrovisor. Cuando llegamos al piso, Álvaro no continuó con el interrogatorio. Se quitó la chaqueta, puso las llaves donde siempre y entró en la cocina. Yo empecé a explicarme sin que me preguntara nada, lo cual fue mi siguiente error. Le dije que Laura y Bea realmente habían estado durante la primera parte de la cena, que Sergio apareció después porque había estado trabajando cerca, que terminamos hablando de un problema con unas facturas y que el café se había derramado cuando salíamos. Álvaro abrió el frigorífico. ¿Dónde habéis cenado? Le dije el nombre de una cervecería de la zona de Campo Grande. Él dejó de buscar dentro del frigorífico. ¿Y después habéis venido hasta Argales para limpiar una mancha? El lavadero del centro estaba cerrado. Marta, no tienes que seguir hablando. Aquella frase me dejó callada. Se sirvió agua y se sentó a la mesa. Yo me quedé de pie. No ha pasado nada. Yo no he dicho que haya pasado algo. Pero lo estás pensando. Estoy pensando que me has mentido. No encontré una respuesta útil. Álvaro bebió un poco de agua. ¿Laura estaba contigo esta noche? Sí. ¿Seguro? Sí. Entonces hizo algo que todavía hoy recuerdo porque fue el instante en que empecé a comprender que mis mentiras podían comprobarse sin mirar ningún teléfono, sin seguirme y sin convertirse en detective. Álvaro se levantó, cogió su chaqueta y dijo que iba a bajar un momento. ¿A dónde? Al coche. ¿Para qué? Quiero mirar una cosa. Intenté mantener la voz normal. ¿Qué cosa? No respondió. Bajó al garaje y yo me quedé junto a la mesa tratando de recordar todo lo que había ocurrido dentro del coche durante las últimas 2 semanas. No pensaba solamente en aquella noche. Pensaba en un lunes en el que Sergio había dejado una carpeta debajo del asiento, en un miércoles en el que habíamos parado junto al Pisuerga durante 20 minutos antes de volver a la oficina y, sobre todo, en el sábado anterior, cuando Álvaro había pasado la tarde en casa de su padre y yo había utilizado el coche diciendo que iba a comprar ropa. Pasaron 6 minutos. Después 8. A los 11 escuché la puerta del piso. Álvaro entró llevando algo pequeño entre los dedos. No pude ver qué era al principio. Se acercó a la mesa, abrió la mano y dejó caer un objeto metálico junto a mi vaso. Yo lo reconocí inmediatamente. Él no. Esto estaba enganchado debajo del asiento trasero, dijo. Y ahora quiero que me expliques de quién es. La pieza metálica que Álvaro dejó sobre la mesa era el clip del pase de acceso que Sergio llevaba enganchado al cinturón cuando trabajaba en almacenes. Una pieza rectangular con el nombre de su empresa grabado por detrás y una pequeña marca azul en una esquina. Yo lo había visto desprenderse 4 días antes, cuando Sergio se sentó conmigo en el asiento trasero después de que aparcáramos junto a unas pistas municipales de pádel cerradas por obras, pero en aquel momento ninguno de los dos lo encontró y terminé olvidándome del asunto. Álvaro giró la pieza con un dedo hasta leer el nombre de la empresa, levantó la vista hacia mí y esperó una explicación mientras yo intentaba decidir cuánto podía admitir sin contar lo que realmente había pasado. Le dije que probablemente Sergio lo había perdido aquella misma noche cuando había subido al coche, pero Álvaro me recordó que yo acababa de asegurarle que Sergio había derramado el café en el asiento trasero porque habíamos estado entrando y saliendo varias personas. De modo que mi nueva versión empezaba a desmontar la anterior delante de los dos. No discutió conmigo, sino que guardó el clip en el bolsillo, recogió su vaso y me dijo que se iba a dormir al despacho porque al día siguiente tenía que levantarse temprano, aunque antes de cerrar la puerta me preguntó por última vez si Laura y Bea realmente habían cenado conmigo. Sí, Álvaro. Te lo pregunto porque mañana voy a hablar con Laura. Haz lo que quieras. Eso voy a hacer. Dormí poco porque sabía que Laura no iba a mentir por mí sin haberle pedido antes que lo hiciera,
Y llamar a aquellas horas para prepararla habría sido todavía peor si Álvaro estaba esperando precisamente que yo intentara arreglar mi historia. A las 8 de la mañana siguiente salí hacia el trabajo y encontré a Álvaro en la cocina tomando café, vestido ya para marcharse, pero no mencionó nada sobre la noche anterior y se limitó a decirme que tenía una visita en una nave de Villanubla. Yo interpreté aquella normalidad como una posibilidad de que hubiera decidido dejar el asunto, aunque a las 10:30 Laura apareció en mi oficina con una expresión que me dejó claro que había ocurrido exactamente lo contrario. Me pidió hablar fuera, bajamos a la zona donde los empleados salíamos a descansar y, en cuanto estuvimos solas, me explicó que Álvaro había ido a verla a la gestoría donde trabajaba su hermana, porque conocía la dirección desde hacía años y había preferido hacer una pregunta cara a cara. Me preguntó si cené contigo ayer, me dijo Laura. No me dio ninguna explicación y yo no sabía qué contestar. ¿Qué le dijiste? La verdad. Sentí cómo se me tensaban las manos alrededor de las llaves del coche. Podías haberme llamado antes. Marta, no voy a inventarme una cena que no existió cuando tu marido aparece en mi trabajo preguntándome directamente. Quise enfadarme con ella porque me resultaba más fácil pensar en su respuesta que en lo que yo había hecho, pero Laura me recordó que llevaba casi 2 semanas preguntándome qué ocurría con Sergio y que yo siempre le había respondido que no ocurría nada. Antes de volver dentro, me dijo algo que cambió por completo mis planes para aquella tarde. Álvaro no parecía enfadado cuando habló con ella, sino demasiado tranquilo, y después de escuchar que yo había mentido simplemente le dio las gracias y se marchó sin preguntarle nada más. Conocía suficientemente bien a mi marido para saber que aquella reacción significaba que ya no buscaba tranquilizarse, sino comprobar hasta qué punto yo estaba dispuesta a seguir mintiendo. A la 1 recibí un correo de Sergio relacionado con una incidencia real del sistema y aproveché para acercarme a su mesa cuando volvió a la oficina. Le conté lo del clip, la conversación con Laura y la forma en que Álvaro había aparecido la noche anterior en el lavadero, y Sergio reaccionó proponiendo que dejáramos de vernos durante unos días. Esa respuesta me molestó porque hasta entonces él había sido quien insistía en que no podíamos seguir actuando como si todo aquello fuera una simple amistad, mientras que ahora el riesgo había pasado a ser mío y parecía dispuesto a desaparecer hasta que el problema se calmara. Terminamos discutiendo en voz baja junto al almacén y acordamos vernos después del trabajo en un lugar donde pudiéramos hablar sin compañeros alrededor. Una zona de pequeños talleres cerca del Canal de Castilla donde Sergio conocía al dueño de un local que utilizaba para guardar bicicletas y herramientas. Yo cometí la peor decisión de aquella semana cuando le dije a Álvaro por mensaje que tendría que quedarme hasta tarde cerrando unas facturas pendientes. Salí poco después de las 7, conduje hasta el local y aparqué dentro del pequeño patio que compartían 3 talleres, porque Sergio ya había abierto la verja y estaba esperándome. No teníamos ninguna intención de quedarnos mucho tiempo, pero la conversación empezó mal desde el principio, ya que yo le reproché que quisiera alejarse justo cuando Álvaro sospechaba y Sergio respondió que precisamente por eso necesitábamos detener aquello. Le pregunté si se arrepentía de lo que había pasado entre nosotros y me dijo que no se arrepentía, aunque tampoco quería convertirse en la razón por la que mi matrimonio terminara. Aquello me pareció bastante cómodo después de semanas de mensajes, encuentros y 2 ocasiones en las que habíamos cruzado un límite que ya no podía explicar como una amistad. Mientras discutíamos, Sergio se acercó para intentar tranquilizarme y yo permití que me besara, no porque estuviera resolviendo nada, sino porque en aquel momento seguía actuando como si cada problema pudiera aplazarse hasta el día siguiente. Fue entonces cuando escuché una verja metálica moverse detrás de nosotros. Álvaro estaba al otro lado del patio. No había llegado corriendo ni había irrumpido gritando, porque había seguido mi coche desde bastante distancia después de comprobar con Laura que la cena del día anterior nunca había existido y de descubrir que yo tampoco estaba en la oficina cuando afirmaba estar trabajando hasta tarde. Había aparcado en la calle paralela y recorrido a pie los últimos metros hasta el taller, de modo que Sergio y yo no habíamos escuchado ningún motor conocido.
Cuando lo vi allí, con las manos dentro de los bolsillos de la chaqueta y la mirada fija en nosotros, me separé de Sergio de inmediato, pero hacerlo después de que Álvaro hubiera visto el beso solo añadió una imagen ridícula a una situación que ya no podía cambiar. Álvaro, ¿puedo explicarte esto? Él me miró durante varios segundos antes de contestar. Entonces empieza por decirme desde cuándo. No respondí. Marta, te estoy preguntando desde cuándo. Sergio intentó intervenir. Mira, esto es entre vosotros y yo debería marcharme. Álvaro se giró hacia él. Tú te quedas un minuto. Sergio dejó de moverse. Álvaro volvió a mirarme y preguntó si aquello había sido solo un beso o si existía algo más, y yo sabía que cualquier mentira que pronunciara iba a durar menos que las anteriores. Le dije que llevaba semanas hablando con Sergio, que habíamos quedado varias veces fuera del trabajo y que 2 encuentros habían ido más lejos de lo que yo estaba dispuesta a admitir aquella noche con detalles. Álvaro bajó la cabeza durante unos segundos, respiró despacio y después se quitó el anillo de boda delante de mí, no para lanzarlo ni para hacer una escena, sino para guardarlo cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Vuelve a casa cuando termines aquí, me dijo. Esta noche vamos a hablar de todo. Intenté acercarme, pero levantó una mano para que no lo tocara. Álvaro, por favor. No me sigas. Se marchó por la misma verja por la que había entrado y yo me quedé mirando el espacio vacío mientras Sergio decía algo que apenas escuché. Cuando finalmente llegué a nuestro edificio casi una hora después, encontré mi maleta pequeña colocada junto a la puerta del piso y a Álvaro sentado en la mesa con una carpeta delante, aunque lo que había preparado dentro de aquella carpeta demostraba que descubrir el engaño no había sido la única decisión que había tomado durante esa hora. Cuando entré en casa, Álvaro no se levantó de la mesa y tampoco me preguntó dónde había estado durante aquella hora porque ya no necesitaba respuestas sobre esa parte. La maleta pequeña junto a la puerta tenía dentro ropa para 2 días, un neceser y unas zapatillas que él había sacado del armario sin revolver nada, mientras que sobre la mesa había una carpeta gris con varios papeles impresos, 2 recibos y una hoja escrita a mano con fechas. Dejé las llaves junto al mueble de la entrada y me acerqué despacio, esperando que empezara a gritar después de todo lo que acababa de ver, pero Álvaro señaló la silla de enfrente y me pidió que me sentara. Lo hice porque por primera vez desde que había empezado a mentir no tenía ninguna historia preparada. Él abrió la carpeta y colocó delante de mí el ticket del aparcamiento del domingo 27, el recibo del lavadero, una copia de una factura de combustible y una hoja donde había anotado los días en que yo había llegado tarde o había cambiado de planes. No era una investigación complicada ni secreta, eran detalles cotidianos que yo misma había dejado porque había confiado en que nadie los uniría. Quiero una sola cosa esta noche, dijo Álvaro. Quiero que dejes de cambiar la versión cada vez que aparece un dato nuevo. No sé por dónde empezar. Por la primera vez que quedaste con él fuera del trabajo. Le conté lo del café de septiembre, la conversación después de cerrar la oficina y el primer domingo en que había mentido diciendo que tenía trabajo. Álvaro escuchó sin interrumpirme, aunque cada vez que yo utilizaba una frase vaga me obligaba a concretarla. Cuando dije que Sergio y yo nos habíamos acercado demasiado, Álvaro apoyó los antebrazos sobre la mesa y preguntó qué significaba exactamente aquello. Le expliqué que nos habíamos besado por primera vez a finales de septiembre y que después nos habíamos visto a solas varias veces, incluyendo 2 tardes en las que habíamos cruzado un límite que ya no podía presentar como una confusión momentánea. No describí nada más porque él tampoco me lo pidió, pero su expresión cambió cuando entendió que no estaba hablando solamente del beso que había visto en el taller. ¿En nuestro coche? Una vez estuvimos allí bastante tiempo. Te he preguntado si utilizaste nuestro coche para engañarme. Bajé la mirada. Sí. Álvaro se levantó y caminó hasta la ventana del salón. Durante unos segundos pensé que iba a golpear algo,
pero se limitó a apoyar las manos en el alféizar y mirar hacia el patio interior. Después volvió a la mesa, cogió las llaves del coche y las dejó delante de mí. Mañana lo llevas a limpiar por dentro. Claro. No lo hagas por mí, porque yo no voy a volver a usarlo. Aquella frase me hizo entender que ya había empezado a separar las cosas que consideraba nuestras de las que no quería volver a tocar. Intenté decirle que el coche no tenía la culpa de nada, pero cerré la boca antes de terminar porque incluso a mí me pareció una respuesta absurda. Álvaro volvió a sentarse y me preguntó si Sergio sabía que yo estaba casada, si alguna vez había estado en nuestro edificio y si alguien de mi trabajo conocía lo que estaba pasando. Contesté que sabía perfectamente que estaba casada, que nunca había entrado en nuestra casa y que Laura sospechaba algo, aunque no conocía los detalles. Entonces llegó la pregunta que yo llevaba toda la noche temiendo. ¿Pensabas dejarme? No. Álvaro soltó una risa breve que no tenía nada de humor. Eso lo empeora bastante. No quería perderte. Entonces explícame qué querías hacer. Le dije que no lo sabía, que había empezado como una conversación y que después había seguido tomando decisiones sin pensar en lo que ocurriría cuando él lo descubriera. Álvaro negó con la cabeza y me corrigió con una tranquilidad que me hizo sentir peor que cualquier insulto. Si pensabas, Marta. Pensabas dónde quedar, qué contarme, qué borrar de tu agenda, qué decirle a Laura y cómo justificar los retrasos. Lo que no querías era pensar en mí mientras lo hacías. No pude responder porque tenía razón en algo que yo había evitado formular de esa manera. Cuando intenté acercar mi mano a la suya, Álvaro retiró la suya antes de que llegara a tocarlo. Me preguntó si yo esperaba que él aceptara una explicación, durmiera aquella noche a mi lado y al día siguiente siguiera preparando café como si nada hubiera ocurrido. Le contesté que no esperaba eso, pero que quería intentar arreglar el matrimonio. Él me preguntó qué parte pretendía arreglar exactamente cuando durante 3 semanas yo había convertido cualquier pregunta normal en una oportunidad para mentir. La conversación duró más de 2 horas y tuvo momentos en que ninguno de los dos sabía qué decir sin repetir lo mismo. Yo intenté explicar que llevaba meses sintiéndome desconectada, que me había gustado la atención de Sergio y que había empezado a sentir que con él podía hablar de cosas que en casa ya no comentábamos. Álvaro no negó que nuestro matrimonio tuviera problemas, pero se negó a aceptar que aquellos problemas explicaran mis decisiones. Podías decirme que estabas mal conmigo. Lo sé. Podías pedirme espacio. Lo sé. Podías incluso decirme que querías separarte. Lo sé. Pero elegiste volver a casa y preguntarme qué queríamos cenar después de estar con él. Aquello me dejó sin una defensa que no sonara peor que el silencio. Álvaro cerró la carpeta y me dijo que esa noche no quería compartir habitación conmigo. Yo pensé que la maleta junto a la puerta significaba que iba a marcharse, pero señaló hacia ella. Esa es para ti. ¿Quieres que me vaya? Esta noche sí. Álvaro, es también mi casa. No te estoy echando legalmente de ningún sitio. Te estoy diciendo que si te quedas aquí, yo me voy ahora mismo y mañana empezamos a tratar esto de otra manera. Pregunté qué significaba aquella última frase, pero él no quiso explicarlo. Llamé a Laura y le pedí dormir en su piso durante un par de noches, y mientras esperaba que contestara vi a Álvaro sacar otra hoja de la carpeta y doblarla por la mitad. Antes de marcharme con la maleta, me dijo que al día siguiente quería verme a las 6 de la tarde en un local de trasteros cerca de la avenida de Burgos, un lugar que no tenía ninguna relación con nuestro matrimonio y que yo ni siquiera sabía que él utilizaba. Cuando le pregunté para qué quería que fuera allí, Álvaro guardó aquella hoja en el bolsillo y respondió que primero tenía que hacer algo que yo no iba a poder deshacer después. A las 6:05 del viernes llegué al local de trasteros de la avenida de Burgos y encontré la persiana exterior levantada, aunque Álvaro no estaba en la entrada. Había pasado el día entero intentando entender qué podía hacer allí conmigo,
y las ideas que se me ocurrían eran tan distintas que ninguna conseguía tranquilizarme. Pensé que quizá había guardado allí documentos para hablar de una separación, que podía querer devolverme regalos, que había preparado las cosas que no quería seguir viendo en casa o que simplemente necesitaba un lugar neutral para decirme algo sin tener que sentarse otra vez en nuestra mesa. Cuando entré, el encargado señaló un pasillo largo con puertas metálicas y me dijo que Álvaro me esperaba en el número 47. Lo encontré delante de una puerta abierta, con una carretilla plegable, 4 cajas de plástico y 2 bolsas grandes de supermercado colocadas en el suelo. No llevaba el anillo y tenía la misma ropa de trabajo de aquella mañana, de modo que comprendí que había salido directamente de la oficina para terminar algo que llevaba horas preparando. «Has venido puntual», dijo. «Me dijiste a las 6. Quería evitar otra mentira sobre dónde estabas». No contesté porque cualquier protesta habría sido ridícula después de lo ocurrido. Álvaro abrió del todo la puerta del trastero y me hizo pasar. Dentro estaban casi todas las cosas que yo había comprado durante los últimos años y que ocupaban espacio en casa sin ser realmente necesarias, 2 maletas grandes, una cafetera que habíamos sustituido, cajas con ropa de invierno, una bicicleta estática plegable, decoración navideña, varios álbumes, una lámpara que nunca llegamos a instalar y, al fondo, 5 cajas nuevas con mi nombre escrito en cinta de carrocero. Pregunté qué significaba aquello y Álvaro respondió que la noche anterior, después de que yo me marchara, había empezado a separar mis objetos personales de los suyos. No había tocado muebles comprados entre los dos, electrodomésticos, documentos compartidos ni nada que pudiera convertirse en una discusión legal. Había recogido ropa, libros, zapatos, productos personales y algunos objetos que eran claramente míos, los había metido en cajas y los había trasladado allí con la ayuda de su hermano antes de ir a trabajar. No puedes vaciar mi casa porque estés enfadado. No he vaciado tu casa. Has sacado mis cosas. He sacado tus cosas personales y las he guardado aquí. No las he tirado, no las he roto y no he vendido nada. Miré las cajas y sentí una mezcla incómoda de rabia y miedo porque la precisión de aquello demostraba que no había actuado impulsivamente. Álvaro había pensado que podía mover sin meterse en problemas y que debía dejar exactamente donde estaba. Cuando le pregunté qué esperaba que hiciera con todo, sacó del bolsillo la hoja que había doblado la noche anterior y me la entregó. Era una lista sencilla con 36 objetos que había guardado, acompañada de fotografías impresas de cada caja cerrada y de la hora aproximada en que las había trasladado. Incluso había anotado que el alquiler del trastero estaba pagado durante un mes y que la llave se quedaría conmigo. ¿Esto es tu venganza? Álvaro me miró directamente. Todavía no entiendes nada. Después señaló una de las bolsas del suelo y me pidió que la abriera. Dentro encontré varias cosas que reconocí al instante, el perfume que Sergio había dicho que le gustaba, la chaqueta que había llevado durante 2 de nuestras citas, un par de zapatos y el bolso en el que yo guardaba algunos recibos que no quería dejar por casa. Pensé que Álvaro había encontrado pruebas nuevas, pero no era eso. Me explicó que había separado todo lo relacionado con las semanas en las que yo había estado engañándolo porque no quería volver a encontrarse aquellos objetos en un armario común y preguntarse cuándo los había usado yo. La segunda bolsa contenía algo mucho más concreto, la funda de los asientos del coche, las alfombrillas traseras y el pequeño ambientador que yo había comprado después del encuentro con Sergio. Álvaro había llevado el coche a un taller de limpieza por la mañana, había pagado una limpieza completa y había sustituido las fundas con su propio dinero. Dijiste que no ibas a volver a usar el coche. He cambiado de idea. Entonces, ¿por qué haces esto? Porque quiero poder sentarme dentro sin pensar que me mentiste mientras yo pagaba la mitad de cada gasto de ese coche. Aquello era la primera parte de una revancha que podía tocarse con las manos, pero Álvaro todavía no había terminado. Me pidió las llaves del vehículo y, cuando se las di, sacó un sobre con documentación de una gestoría.
Había solicitado una tasación esa misma mañana y quería vender el coche cuanto antes. No podía hacerlo sin mi firma porque figuraba a nombre de los dos, y por eso me había citado allí. El dinero de la venta, descontando el préstamo pendiente, se dividiría exactamente por la mitad. Yo podía negarme, pero entonces él dejaría de utilizarlo y compraría otro por su cuenta mientras yo asumía sola los gastos del viejo vehículo si quería seguir conduciéndolo. ¿Quieres vender un coche por lo que pasó dentro? Quiero dejar de pagar por una cosa que ya no quiero tener. Me enfadé y le dije que aquello era infantil, que estaba convirtiendo cada objeto en un castigo y que vender un coche casi nuevo solo conseguiría hacernos perder dinero. Álvaro abrió una de las cajas, sacó una carpeta con las facturas de las últimas reparaciones y me mostró una cifra escrita en un papel. Había calculado la pérdida probable de la venta, su mitad exacta y lo que estaba dispuesto a asumir con tal de no conservarlo. No estaba intentando perjudicarme económicamente, y eso hizo más difícil atacarlo por ahí. Esto te va a costar más de 1.000 euros, le dije. Lo sé. Entonces no tiene sentido. Para mí sí. Firmé porque en aquel momento comprendí que negarme solo conseguiría alargar una discusión que ya no trataba realmente del coche. Después, Álvaro sacó otra caja pequeña del trastero y la puso delante de mí. Dentro estaban todos los regalos personales que yo le había hecho durante nuestros 9 años de matrimonio, un reloj, una cartera, 2 camisas, una cámara antigua que le había comprado para su cumpleaños y hasta una taza absurda que yo había encargado con una fotografía de unas vacaciones en Asturias. No había roto nada. Había limpiado cada objeto, lo había empaquetado y había colocado una nota encima con el precio aproximado que todavía podía tener de segunda mano. Puedes quedártelos o venderlos. Eran regalos para ti. Ya no los quiero. No puedes borrar 9 años metiéndolos en una caja. No estoy intentando borrar nada, Marta. Estoy decidiendo qué cosas no quiero llevar conmigo a partir de ahora. Aquella frase me dejó callada porque hasta ese momento yo seguía pensando que su enfado terminaría convirtiéndose en una conversación sobre terapia, condiciones y tiempo. En cambio, Álvaro estaba actuando como alguien que preparaba una salida concreta. Cuando cerró el trastero y me entregó la llave, pensé que la reunión había terminado, pero sacó un segundo sobre del bolsillo y me explicó que aquello no tenía nada que ver con muebles, coches ni regalos. Reconocí el logotipo del despacho de abogados antes de abrirlo, y entonces entendí que todo lo que había hecho aquella tarde solo había sido la parte que podía tocar con las manos. Abrí el sobre delante del trastero y encontré una copia de una solicitud de información patrimonial preparada por el despacho, una relación de cuentas comunes y una hoja donde un abogado explicaba los pasos para iniciar una separación de mutuo acuerdo si ambos colaborábamos. No eran todavía papeles de divorcio presentados ante ningún juzgado, y Álvaro se aseguró de decírmelo antes de que yo sacara conclusiones, pero tampoco era una amenaza improvisada para asustarme. Había pedido una cita aquella misma mañana, había llevado nuestras últimas declaraciones, los datos de la hipoteca y los recibos del coche, y había preguntado cómo podía dejar todo ordenado sin bloquear dinero que también me pertenecía. Me quedé leyendo la misma página mientras él esperaba a unos metros, y cuando finalmente levanté la cabeza le pregunté si de verdad podía decidir terminar 9 años de matrimonio en menos de 48 horas. Álvaro respondió que no estaba decidiendo por 48 horas, porque él acababa de descubrir algo que para mí llevaba semanas ocurriendo, y esa diferencia era precisamente lo que yo seguía sin entender. Quiero hablar contigo en casa antes de hacer nada definitivo, dijo. Entonces todavía hay una posibilidad. Hay una conversación pendiente. No te prometo nada más. Volvimos por separado y llegué al piso unos minutos después que él. La casa parecía distinta sin mis cosas pequeñas en los estantes, aunque casi todos los muebles seguían exactamente donde siempre, y esa diferencia me resultó incómoda porque demostraba hasta qué punto Álvaro había sido preciso.
No había intentado castigarme destruyendo nada ni dejándome sin acceso a nuestras cuentas, sino retirando únicamente aquello que no quería seguir viendo. Nos sentamos en el salón, no en la cocina donde había confesado la infidelidad la noche anterior, y durante bastante tiempo él habló más de lo que lo había hecho desde que me vio con Sergio. Me contó que la primera noche había sentido ganas de ir al taller y obligar a Sergio a explicarle todo, pero que mientras caminaba de regreso al coche comprendió que Sergio no le debía fidelidad y yo sí. Me dijo que había pasado de querer saber cada detalle a no querer imaginar ninguno, que había dormido menos de 3 horas y que esa mañana, durante una reunión de trabajo, se había descubierto mirando una hoja sin entender lo que estaba leyendo. No puedo trabajar así durante meses, dijo. Tampoco quiero convertirme en alguien que te pregunta dónde has estado cada vez que llegas 10 minutos tarde. No tendría por qué ser así para siempre. No lo sabes. Podemos ir a terapia. La terapia no puede hacer que yo no haya visto lo que vi. Le dije que estaba dispuesta a cortar cualquier contacto con Sergio que no fuera estrictamente profesional, incluso a pedir un traslado interno o buscar otro empleo si eso facilitaba las cosas. Álvaro me preguntó por qué aquellas soluciones aparecían solamente después de que él me hubiera descubierto, y no tuve una respuesta que no confirmara exactamente su punto. Intenté decirle que durante esas semanas había estado confundida, pero me detuvo y me pidió que no utilizara esa palabra porque él entendía perfectamente la diferencia entre no saber qué hacer y organizar encuentros, preparar excusas y continuar después de la primera mentira. No lo dijo con crueldad, sino con un cansancio que no le había visto ni siquiera el día anterior, y por primera vez comprendí que su enfado no era lo que más debía preocuparme. Ayer quería que sintieras algo de lo que yo estaba sintiendo, me dijo. Por eso saqué tus cosas, por eso decidí vender el coche y por eso te devolví los regalos. Hoy ya no quiero seguir haciendo cosas solo para que te duelan. ¿Eso significa que quieres intentarlo? Significa que no quiero pasar los próximos 6 meses castigándote. Aquella respuesta me dejó sin la esperanza que había intentado sacar de cada frase suya. Álvaro explicó que podía quedarse, revisar mis horarios, exigirme acceso a mis cuentas y preguntarme cada semana si había hablado con Sergio, pero que eso no se parecía a ningún matrimonio que él quisiera conservar. También podía aceptar mis disculpas demasiado pronto, fingir que todo estaba mejor y esperar a que el resentimiento apareciera cada vez que yo saliera con compañeros. Ninguna de las dos opciones le parecía honesta. Le pregunté entonces qué quería realmente y tardó bastante en responder porque aquella era la primera vez que su voz perdió la firmeza que había mantenido desde el taller. Quiero volver al miércoles, dijo. Quiero cenar contigo y pensar que eres la persona que yo creía. Como no puedo hacer eso, necesito decidir con la persona que sé que eres ahora. No supe qué contestar y permanecimos sentados mientras desde el piso de arriba llegaban pasos y el ruido de una silla arrastrándose. Álvaro se cubrió la cara durante unos segundos, respiró profundamente y cuando volvió a mirarme tenía los ojos irritados. Fue la primera vez que vi claramente cuánto le había afectado y también la primera vez que no intenté acercarme para que me perdonara. Me limité a preguntarle qué necesitaba de mí esa noche. Que escuches hasta el final. Asentí. Álvaro me dijo que al día siguiente se iría durante una semana al piso vacío de un compañero que estaba trabajando en Zaragoza, que mantendríamos la cuenta común únicamente para hipoteca, recibos y gastos normales, y que ninguno retiraría dinero importante sin avisar al otro. Durante esa semana no quería llamadas salvo por una urgencia real. Después volveríamos a reunirnos con el abogado para conocer exactamente nuestras opciones. Si después de esa semana él seguía sintiendo lo mismo, pediría la separación y quería que intentáramos resolverla sin convertir cada objeto en una pelea. ¿Ya has decidido divorciarte? He decidido que no voy a seguir casado únicamente porque me dé miedo terminar el matrimonio. Yo no quiero perderte. Eso deberías haberlo pensado antes de arriesgarme.
Me dolió escuchar aquella frase porque no estaba formulada para herirme, sino como una conclusión que él ya había repetido para sí mismo. Le pregunté si todavía me quería y Álvaro no respondió enseguida. Miró hacia el pasillo donde quedaban algunas fotografías nuestras que todavía no había retirado y después volvió a mirarme. Sí, y eso no arregla lo que ha pasado. Fue la respuesta más difícil de escuchar de toda aquella semana porque eliminaba la explicación cómoda de que un matrimonio termina solamente cuando desaparece el cariño. Álvaro podía quererme y aún así decidir que no podía continuar conmigo. Antes de levantarse me dijo que no necesitaba otra confesión, que no quería conocer detalles nuevos salvo que afectaran directamente a nuestra salud, nuestras finanzas o alguna decisión legal, y que tampoco quería que yo convirtiera a Sergio en el culpable principal para hacer mi responsabilidad más pequeña. Yo acepté cada condición porque discutirlas habría significado volver a defender precisamente las decisiones que nos habían llevado hasta allí. Cuando Álvaro se levantó para preparar una bolsa con ropa para la semana siguiente, le pregunté si aquella era nuestra última noche viviendo juntos como matrimonio. Se quedó quieto junto a la puerta del salón y respondió que probablemente sí, aunque no quería utilizar la palabra última hasta después de la reunión con el abogado. Luego añadió algo que me dejó sentada sin saber si debía sentir alivio o miedo. Dentro de una semana no quiero escuchar por qué lo hiciste, Marta. Quiero escuchar qué vas a hacer ahora que ya sabes lo que te ha costado. La semana que Álvaro pasó fuera fue la primera vez desde que empezó todo en que no tuve una mentira nueva que organizar, y eso resultó bastante peor de lo que esperaba porque ya no podía distraerme pensando en cómo evitar una pregunta concreta. Sergio me escribió 2 veces durante esos días y no respondí a ninguno de los mensajes. El lunes pedí hablar con mi jefe y solicité que cualquier intervención técnica relacionada con la empresa de Sergio pasara por otra persona del departamento, aunque tuve que explicar que existía un conflicto personal y aceptar que aquello podía afectar a mi trabajo. También llamé a Laura y le pedí disculpas por haberla colocado en una situación en la que mi marido había terminado preguntándole por una cena inventada. No hice ninguna de esas cosas pensando que Álvaro fuera a premiarme por ellas, porque para entonces ya había entendido que ofrecer cambios después de ser descubierta no convertía automáticamente esos cambios en una reparación. El miércoles fui al trastero, abrí las cajas que Álvaro había preparado y me quedé allí casi una hora separando lo que necesitaba de lo que podía guardar. Encontré entre mis cosas una libreta vieja donde teníamos apuntados gastos del piso, teléfonos de fontaneros y medidas de muebles, algo completamente normal que me hizo recordar cuántas decisiones pequeñas habíamos tomado juntos sin necesidad de desconfiar el uno del otro. Cerré la libreta y la guardé otra vez porque no quería utilizar un recuerdo común como argumento para pedirle que siguiera conmigo. Álvaro volvió el viernes por la tarde y nos encontramos directamente en el despacho de la abogada que él había consultado la semana anterior, una mujer llamada Nuria que tenía una oficina pequeña cerca de la plaza circular. Durante casi una hora nos explicó qué significaría una separación de mutuo acuerdo, cómo se repartirían los gastos mientras siguiéramos compartiendo la propiedad del piso y qué opciones teníamos si uno de los dos quería quedarse con la vivienda. No había hijos, así que la parte legal era mucho más sencilla de lo que yo había imaginado durante los días anteriores. El coche ya estaba anunciado para la venta y ambos habíamos aceptado dividir el dinero restante después de cancelar lo que faltaba por pagar. La hipoteca exigía más tiempo y números, pero incluso eso tenía soluciones concretas. Me sorprendió la normalidad de aquella conversación porque nadie hablaba de traición, dolor ni perdón, hablábamos de tasaciones, recibos, plazos y firmas. Cuando Nuria nos dejó unos minutos a solas para revisar una documentación, miré a Álvaro y comprendí que aquella era probablemente la conversación que él había estado preparando desde que se marchó. He hecho lo que me pediste, le dije. No voy a darte otra explicación de por qué pasó. Álvaro dejó el bolígrafo encima de la mesa. Entonces dime qué vas a hacer. Le expliqué que había cortado cualquier contacto personal con Sergio,
que ya había pedido no trabajar directamente con él y que empezaría a buscar otro empleo si la empresa no podía mantener esa separación. También le dije que iba a empezar terapia por mi cuenta, no para demostrarle que merecía otra oportunidad, sino porque yo necesitaba entender por qué había preferido esconderme detrás de excusas antes que hablar con mi marido cuando todavía tenía la posibilidad de hacerlo de frente. Álvaro escuchó sin interrumpirme y después preguntó si esperaba que esas decisiones cambiaran la suya. Le contesté que durante los primeros días sí lo había esperado, pero que ahora entendía que él podía considerar correctas mis decisiones y aún así marcharse. Eso es exactamente lo que pienso, dijo. No lloré inmediatamente ni intenté convencerlo porque sabía que cualquier argumento que utilizara terminaría pidiéndole que asumiera un riesgo que yo había creado. Álvaro me dijo que durante aquella semana había pensado seriamente en intentar continuar, no porque hubiera olvidado nada, sino porque 9 años de matrimonio no desaparecían en una tarde y porque todavía sentía cariño por mí. Sin embargo, cada vez que imaginaba nuestra vida dentro de 6 meses aparecía el mismo problema, no quería convertirse en un marido que revisara horarios, interpretara retrasos o sintiera necesidad de confirmar dónde estaba yo. Tampoco quería fingir indiferencia para parecer generoso. Había comprendido que podía perdonarme algún día sin necesidad de seguir casado conmigo, y esa era la decisión que había tomado. Quiero separarnos, dijo. Quiero hacerlo bien y sin convertir esto en una guerra. ¿Estás completamente seguro? Sí. Aquella respuesta fue suficiente y por primera vez no añadí nada detrás. Firmamos la autorización para que la abogada preparara el acuerdo inicial y salimos juntos del despacho. Caminamos hasta una cafetería cercana porque todavía teníamos que decidir quién permanecería temporalmente en el piso. Álvaro propuso quedarse él hasta que pudiéramos resolver la propiedad, mientras yo podía utilizar el apartamento vacío de una prima que vivía fuera durante varios meses y que ya me había ofrecido las llaves. Acepté porque no quería convertir cada decisión práctica en una prueba de quién tenía más derecho a sufrir. Mientras tomábamos café, le pregunté por los regalos del trastero y me dijo que hiciera con ellos lo que quisiera, excepto devolverlos a casa. También me contó que había vendido la cámara antigua a un compañero y que el dinero lo había utilizado para pagar parte de la nueva bicicleta que llevaba tiempo queriendo comprar. Aquello me produjo una reacción absurda porque durante unos segundos estuve a punto de molestarme por la cámara, hasta que recordé que yo había hecho cosas bastante más importantes sin consultarle. La última conversación realmente personal ocurrió 2 días después, cuando fui al piso a recoger una caja de documentos que había olvidado. Álvaro estaba montando una estantería nueva en el despacho y me pidió ayuda para sostener una tabla mientras apretaba 2 tornillos. Durante 5 minutos hicimos algo parecido a cientos de tareas que habíamos hecho juntos, excepto que esta vez yo sabía que después iba a llevarme mis llaves de repuesto y no volvería allí como antes. Cuando terminamos, le pregunté si algún día podríamos hablar sin que todo terminara regresando a aquellas semanas de septiembre y octubre. Probablemente sí, pero no ahora. ¿Me odias? Álvaro tardó en responder. No quiero hacerlo. Me dijo que estaba enfadado, que algunos días todavía recordaba detalles sin querer y que seguramente habría momentos en que volvería a estarlo, pero no quería organizar su vida alrededor de castigarme. También reconoció que la venta del coche y las cajas del trastero habían sido su manera de recuperar control durante los primeros días, cuando sentía que todas las decisiones importantes las había tomado yo sin informarle. No se arrepentía de haber separado nuestras cosas, aunque sí había decidido detener cualquier otra forma de revancha porque prolongarla lo habría obligado a seguir pendiente de mí. Quiero que lo que hagas a partir de ahora deje de ser asunto mío, dijo. Esa frase terminó nuestra conversación de una manera mucho más definitiva que cualquier papel. A finales de octubre ya vivíamos separados, el coche se había vendido y el acuerdo estaba en preparación.
Sergio dejó de escribirme después de que yo le dijera claramente que no quería mantener ninguna relación personal con él y en el trabajo apenas coincidíamos. Álvaro siguió en el piso mientras buscaba la forma de quedarse con mi parte, y yo me instalé temporalmente en el apartamento de mi prima con 2 maletas y varias cajas que había sacado del trastero. Lo que aprendí durante aquel mes no fue una frase agradable que pudiera repetir para sentirme mejor, sino algo bastante concreto. Yo había pensado que mientras pudiera ocultar las consecuencias todavía tenía tiempo para decidir qué quería, cuando en realidad Álvaro también estaba tomando decisiones aunque no supiera nada de ellas. Él confiaba, organizaba planes y construía una vida conmigo mientras yo utilizaba esa confianza para mantener 2 versiones de mi rutina. La última vez que vi a Álvaro antes de que terminara octubre fue para entregarle una copia de un recibo de la hipoteca. Nos encontramos durante 10 minutos, hablamos de números y cada uno siguió su camino. No hubo abrazo, promesa de amistad ni una escena final que arreglara lo ocurrido. Él empezó a organizar una vida en la que ya no necesitaba saber dónde estaba yo, y yo tuve que aceptar que pedir perdón no me daba derecho a decidir si ese perdón incluía seguir casados. Nuestro matrimonio no terminó porque faltara una frase correcta en la última conversación, sino porque durante varias semanas yo había tomado decisiones que Álvaro solo pudo conocer cuando ya estaban hechas, y cuando finalmente tuvo la oportunidad de elegir con toda la información, eligió marcharse.